Bien, vamos a ver qué son qué será la electricidad y cómo tenemos que entender eh, a la electricidad. ¿Sí? Vamos a ir definiendo primero qué será la electricidad. Electricidad es el conjunto de fenómenos llamados eléctricos, en los que están involucrados cargas eléctricas y el movimiento de las mismas. ¿Ya? En electricidad vamos a ver que las cargas van a ser eh, el elemento importante para que exista electricidad. Porque para que exista electricidad necesitamos el movimiento o la existencia solamente de estas cargas eléctricas. Ahora, de cómo obtenemos esas cargas eléctricas, las vamos a ver más adelante. Pero entiéndase que la electricidad estudia todos estos fenómenos, ya todos estos fenómenos, de por qué las cargas eléctricas se mueven como se mueven. ¿Qué ocurrirá con las cargas cuando tú gastas, por ejemplo, en el foquito, ¿no? Aquí, ¿por qué la electricidad fluye hasta aquí y ya no fluye hasta el otro lado? ¿Por qué la electricidad solamente se concentra acá y ya no va al otro lado? ¿O por qué las conexiones eléctricas tienen que ser de cierto tipo, ¿no? Porque no podemos enchufar, qué sé yo, a la corriente de 220 tu cablecito del audífono, ¿no? Ya se va a quemar, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos utilizar cierto tipo de cables en algunos motores? ¿O por qué, o por qué existen resistencias? Que ustedes que ya han llevado algo de robótica, ¿por qué existen las resistencias? ¿O por qué circula la corriente de esa manera? ¿Qué será voltaje? ¿O por qué utilizamos las pilitas, ¿no? Esas pilas, las baterías de 9 voltios, de 1,5 y todo eso. Ya, todo eso lo estudia la electricidad. ¿Sí? Bien, vamos comprendiendo primero qué será una carga eléctrica. ¿Sí? Para entender lo que es la carga eléctrica, tenemos que ver cómo son los átomos, ¿sí? Aquí podemos ver un átomo, este es el diagrama más conocido, este, ¿no? Que el que aparece en la serie de Big Bang Theory, ¿no? Ahí el átomo girando y girando. Ese es un diagrama en donde nos muestra que el átomo está conformado por dos partes, ¿no? El núcleo y ¿cómo se llaman? Sus órbitas, ¿no? Las órbitas de los electrones. En donde dentro del núcleo se encuentran los protones y neutrones, ¿no? Aquí fíjense en este gráfico también está señalado el protón y el neutrón, ¿no ven? Y alrededor, que están girando a gran velocidad, a grandes velocidades, el electrón, ¿ya? Este es el sistema, bueno, el diagrama mecánico de los átomos, pero hay otro diagrama que es un poquito más interesante, ya que eso va con la mecánica cuántica, pero ya. Em, Los electrones van girando a grandes velocidades, ¿sí? En las órbitas de, de un átomo, ¿ya? Dentro del núcleo se encuentran los protones y los neutrones, ¿sí? Dentro del núcleo. Y afuera, en las órbitas, los electrones, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vendría a ser? Aquí he dibujado este pequeño átomo, ¿no? Y ahí están con sus electrones, sus protones y sus neutrones, ¿no? Los protones con rojo, los electrones con verde, ¿sí? Fíjense, cuando el número de electrones es igual al de protones, el átomo viene a ser neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Pues que no tiene carga. ¿Está bien? Que no tiene carga, que su carga es cero, ya que este pequeño átomo está cargado con la carga cero. ¿Por qué? Porque si contamos, fíjense, tenemos un 2 3 electrones y tiene un 2 3 protones, 3 positivo con 3 negativo, ¿cuánto se hace? Cero, ¿no ve? Ah, pero ¿qué pasa cuando el número de electrones es mayor al de protones? Este átomo se convierte en negativo. ¿Por qué? Fíjense si este pequeño átomo pierde este electroncito, ¿no? Ah, perdón. Si este átomo, a ver, ahí háganle un control Z. Si este pequeño átomo gana un electrón, no ha ganado un electrón aquí abajo, ¿no? Contaremos solamente los electrones. Fíjense, contemos. Uno, dos, tres, cuatro electrones. Muy bien, aquí en lugar de tres vendría a ser cuatro electrones. Contaremos los protones. Uno, dos, tres protones, ¿verdad? Entonces,
Aquí, ¿quién ganaría? Ganan pues los negativos, ¿no? Gana la carga negativa, que es del electrón. Los electrones ganan y por uno, ¿no? Solamente por un electroncito se dice que está cargado negativamente, ¿no? Este atomito está cargado negativamente porque tiene más electrones y menos protones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, cuando el número de electrones es menor al de protones. Se dice que este átomo está cargado positivamente. Ahora sí, veremos el caso cuando pierde este electroncito, ¿no? Contaremos cuántos electrones tiene. Uno, dos electrones nada más. Y veremos cuántos protones. Uno, dos, tres. ¿Qué tiene más? Tiene más carga positiva que carga negativa, ¿no? Más protones positivos que negativos. Por eso decimos que este átomo está cargado positivamente. Ahora bien, ¿por qué solamente contamos a los protones, digo, a los electrones y no contamos a los protones? Porque los electrones están alrededor del núcleo y los electrones son quienes tienen mayor tendencia a moverse, ¿no? Hay un electroncito libre por ahí que se mueve y se está moviendo de átomo en átomo, ¿está bien? Y obviamente, al haber ese movimiento de electrones, se realizan las cargas eléctricas, porque este átomo, cuando se mueve, este electroncito se mueve de este lado y se pierde, qué sé yo, se pierde, se sale de su órbita o se va a otro lado, ya este átomo está cargado, en este caso, positivamente. Ahora, ¿qué tal? Si vino, qué sé yo, si vino un electroncito de por ahí, vino por aquí y este átomo ganó ese electroncito, va a estar cargado negativamente. Entonces, de la electricidad es eso. Básicamente es el movimiento de los electrones y los fenómenos que ocurren gracias a este movimiento. Si hay movimiento de electrones, pues existe electricidad. ¿Por qué? Si se mueven los electrones, existen cargas eléctricas y hay electricidad. ¿Está bien? Bien, entonces, como los electrones y los protones son los que determinan la carga eléctrica de algún átomo, ¿no? Tenemos que saber bien cuánto equivale el valor de una de estas cargas, ¿no? Cuánto equivale la carga o en qué se mide la carga. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a tener esto, la carga de un electrón. La carga de un electrón, pues, viene a ser dada mediante un experimento, ¿ya? Ese experimento es el de la gota de aceite y, bueno, ya no nos interesa mucho cómo se realizó el experimento. Lo que nos interesa son los hallazgos que se tuvo en ese experimento, ¿ya? En ese experimento se determinó que el electrón con su carga negativa viene a ser 1,6 por 10 a la menos 19. Fíjense, menos 19 es muy pequeño, muy pequeño esta carga de un solo electrón. 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Está bien? Las cargas eléctricas, las cargas se miden en Coulomb. ¿Está bien? Algunos le dicen colombios o culombios, qué sé yo. ¿Ya? Pero esto es gracias al científico eh, llamado, ahí se me fue el nombre ahorita, es que están escribiendo. Charles Agustín Coulomb, ahí está, Charles Agustín Coulomb. Gracias a él se pudo determinar las cargas o se descubrió y él estudió las cargas eléctricas, ¿sí? Entonces, en honor a este científico, se conoce que las cargas eléctricas se miden en Coulomb. ¿Está bien? Entonces, para el electrón, 1,6 por 10 a la menos 19, negativo, Coulomb, ¿ya? Negativo. Para el protón, positivo, ¿está bien? 1,6 por 10 a la menos 19. Son cantidades iguales, ¿ya? Son cantidades similares, pero de signos contrarios, ¿ya? El electrón negativo, el protón positivo, ¿está bien? Y se mide siempre en Coulomb. Bien, ya que hemos visto a las cargas eléctricas, bueno, las cargas de un electrón y de un protón,
Existen cuerpos que tienen propiedades eléctricas, ¿está bien? Y se las definen de esta manera. Son algunos que son conductores, y los conductores son pues los que conducen electrones con mucha facilidad, es decir, no tienen ningún problema en conducir electrones, son una autopista abierta, ¿sí? ¿Y cuáles son esos elementos conductores? Pues en su mayoría los metales, ¿está bien? En su mayoría los metales, tales como el cobre, el oro, la plata, el estaño, ¿no? Elementos con los que más conocemos, ¿no? Ahora, de entre ellos, ¿cuál es el mejor conductor de entre los metales? El mejor conductor, pues, viene a ser el oro. ¿Está bien? No presenta mucha resistividad ante el flujo de electricidad, ¿sí? Y en orden serían más o menos estos. El oro estaría como primer lugar, luego vendría la plata más o menos, por ahí luchándola, y después estaría el cobre. Si nosotros vemos las conexiones en nuestras casas, vamos a ver que siempre utilizan alambres de cobre. La pregunta sería, ¿por qué utilizan alambres de cobre y por qué no utilizan alambres de oro? La respuesta es que el cobre es más barato, ¿no? Es más práctico utilizar el cobre que el oro, porque imagínense hacer una conexión con oro puro, ucha, no te costaría más que la casa misma, ¿no? Entonces, alguien está con su audio. Entonces, el oro es el mejor conductor, pero no es el más barato, ¿sí? Por eso utilizamos los alambres de cobre, ¿ya? Y ahí también están algunos no metales como el agua también que conduce electricidad y otros líquidos también eh, que son polares, ¿ya? Que conducen electricidad porque son polares. Ahora bien, por ejemplo, el aceite que no es polar no conduce electricidad, ojo, ¿ya? Ese ya es tema de química. Hay otros materiales que son aislantes, ¿ya? ¿Qué son los aislantes? Pues son aquellos que no permiten que los electrones circulen libremente, que no permiten la circulación de electrones, tales como la madera, puede ser el cartón, puede ser un papel, puede ser una lana, puede ser plástico, puede ser, qué sé yo, todo lo que recubre eh, para que no exista circulación eléctrica, ¿ya? Mm, Entonces, los cuerpos se dividen en estos dos, ¿ya? Los conductores y los aislantes. Bueno, terminológicamente no se dicen aislantes, sino tienen otro nombrecito que también se llaman los malos conductores, ¿ya? O los no conductores, ¿ya? Los aislantes tienen la tendencia de conducir electricidad. Es decir, en sí, todo cuerpo conduce electricidad, pero algunos lo conducen muy bien como los conductores y algunos lo conducen muy mal como los aislantes, ¿ya? Como los no conductores o los peores conductores, ¿ya? Em, pero técnicamente conductores y aislantes, ¿sí? Bien, a ver, veremos la carga eléctrica ahora de un átomo, ¿sí? Fíjense, como ya hemos visto por dónde se mueven los átomos, digo, las cargas y todo lo demás, entenderemos qué es cómo se mide la carga eléctrica de un átomo. ¿Está bien? La carga eléctrica es o será el exceso o defecto de electrones en un átomo, sumando todas esas cargas ya de los electrones. En pocas palabras, se englobaría con esta ecuación, que vendría a ser Q es igual al número de electrones por la carga de un electrón. ¿Está bien? Aquí está. La carga de un átomo se va a medir en Coulomb, es C mayúscula, ¿ya? C mayúscula. El número de electrones es un número cualquiera, es una constante, no va a tener unidades. Y la carga del electrón que hace un momento hemos visto, ¿no? Que se medía en Coulomb, ¿sí? Ahora, cuando hay exceso de electrones, ¿qué hemos visto acá? Cuando hay exceso de electrones, está cargado negativamente. Cuando hay deficiencia de electrones, es decir, cuando el número de electrones es menor, se va a cargar positivamente, ¿ya? Em, para
átomos que han ganado electrones vendría a ser esta ecuación, ¿no? El número de electrones por la carga del electrón. Pero para átomos que han perdido electrones, podremos decir el número perdido de electrones, ¿no? Aquí perdido de electrones por la carga del protón, ya no del electrón. Pero, a ver, lo escribiremos, ¿sí? Lo escribiremos ahí por la carga del protón, ¿no? Porque es el número perdido de electrones, el número de electrones que les faltan y por la carga del protón. Estaremos encontrando el mismo resultado solamente con el signo cambiado. ¿Está bien? Porque básicamente la carga del electrón y la carga del protón son los mismos, solo que de signos contrarios. ¿Ya? A ver, veremos esto en un ejercicio. Fíjense. En este ejemplo dice, mediante un proceso, más adelante vamos a ver cómo ganan o pierden eh, carga eléctrica los átomos, un átomo gana 150 electrones. Calcule su carga eléctrica. Fíjense que este átomo ha ganado electrones, es decir, tiene mayor cantidad de electrones. Aquí está, y es 150, ¿no? La carga se va a medir gracias a esta ecuación, ¿no? Multiplicando el número de electrones que ha ganado por la cantidad de carga de que tiene un electrón. ¿No? Es básicamente sumando, ¿no? Un electrón más otro electrón, más el otro, más el otro, más el otro, más fácil multiplicando, ¿no? Entonces, el número de electrones por la carga del electrón. Eh, si multiplicamos estos 150 electrones que ha ganado este átomo por 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, que es la carga del electrón, tendremos el siguiente resultado. A ver, calculadora, ven a mí. Ahí está. ¿Cómo se coloca todo esto en la calculadora? 150 por menos 1,6 por 10 a la menos 19 por 10 a la menos 19, ¿no? Le damos igual, sale 2,4 por 10 a la menos 17, ¿no? Negativo, menos 2,4 por 10 a la menos 17, ¿verdad? Y ahí está. ¿Esto qué cosas? ¿En qué unidad? Coulomb, ¿verdad? Listo. Entonces, la carga de este átomo será esto, ¿ya? Aparentemente parece grande, ¿no? 2,4, pero fíjense, por 10 a la menos 17 es una carga muy, muy pequeña, ¿sí? Ahora veremos en el otro caso. Eh, mediante un proceso, un átomo pierde 150 electrones. Fíjense, el átomo perdió 150 electrones, ya no ganó. Calcule su carga eléctrica. Si consideramos que el número de átomos perdidos y utilizamos la carga del protón, vamos a encontrar el mismo resultado. Fíjense, aquí pondremos el número de electrones perdidos, ¿no? Perdidos, ¿no? Y aquí la carga del protón. Carga del protón, ahí está, positivo, ¿no? ¿Cuántos perdió? 150 electrones. Carga del protón, 1,6 por 10 a la menos 19, positivo. Si llevamos esto en la calculadora, a ver, veremos. 150 por signo negativo le cambiamos 1,6 por 10 a la menos 19, le damos igual, el mismo resultado. 2,4 por 10 a la menos 17, pero ¿con qué signo? Positivo, ¿no? O sea que no tenemos que tener ningún problema, ¿ya? No tiene que haber ningún problema cuando multipliquemos esto, ¿sí? ¿Dónde está lo confuso quizá? La ecuación básicamente solamente es esto, el número de electrones por la carga del electrón, ¿sí? Luego tú ya decides si va a ser positivo o va a ser negativo. Cuando gane electrones, negativo. Cuando pierde electrones, positivo. ¿Está bien? Es más o menos a la inversa, ¿no? Si gano, negativo. Si pierdo, positivo. ¿Está bien? Entonces, no tiene que haber mucho lío. Utilizan solamente esta ecuación y lean muy bien el ejercicio. Si dice que gana, le colocan el resultado negativo. Si dice que pierde, le colocan el resultado positivo. No hay ningún problema. De esa manera vamos a diferenciar, eh, vamos a poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Sí? Bien. Vamos ahora sí a la forma de electrización de un cuerpo.
¿ya? Dice, un cuerpo por sí solo no adquiere electricidad. Por naturaleza es neutro. Ya todos los objetos que tú tienes al alcance son neutros. Ya son básicamente neutros a menos que hagas alguno de estos procesos, ¿sí? A menos que hagas alguna de estas cosas. O bien frotación, contacto o bien inducción. ¿Está bien? Eh, Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado y generalmente se ve en un cabello largo, bueno, de las chicas, ¿no? Cuando su cabello es largo, si agarran el cabello seco y lo pasan con un peine seco también sin agua, obviamente va a electrizarse el peine y su cabello, ¿no? Por eso de las chicas, de algunas, su cabello empieza a erizarse, ¿no? Eh, Sé que a muchos les ha pasado eso, ¿no? Que se querían peinar el pelo y jalaron mucho hacia abajo, ¿no? Y el pelo empezó a levantarse. El pelo empezó a levantarse como lo que, a ver, ¿dónde tengo una imagen? Bueno, ya esto en sus casas pueden hacerlo, ¿no? Solamente pasen el peine en su cabello así seco y el cabello se va a levantar, el peine medio que va a estar con electricidad, si lo chocan a algún lado va a sonar como chispitas, ¿no? ¿No? O qué sé yo, cuando se sacan una chompa de lana, ¿no? Y pasa por su cabello, ¿no? Se sacan la chompa de lana y empieza a sonar como pequeños cortes eléctricos, ¿no? Ta, 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 como si fuese pipoquitas así chiquititas, ¿no? Y empiezan a tronar. Eso es porque está ganando o está perdiendo carga eléctrica, ¿no? Y eso es gracias a este proceso llamado frotación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay contacto? Bueno, se puede electrizar un objeto si es que colocamos en contacto un objeto que haya sido, que tenga carga eléctrica antes, que haya tenido carga eléctrica antes, ¿sí? Em, ¿Cómo podemos ver esto más fácil? Em, Agarra una bola metálica, ¿no? Una esfera metálica, como acá en el dibujo, y chócale con alguna carga eléctrica con el peine anterior, chócale, ya le vas a dar eh, carga eléctrica a esa esfera, ¿sí? O bien, otra forma más fácil, lo que hacemos comúnmente con los televisores, ¿no? El televisor funciona con energía eléctrica, ¿no? Y si el enchufe del cable de alimentación del televisor no está enchufado a la toma de corriente, pues no va a funcionar el televisor. ¿Por qué? El televisor por sí solo no puede adquirir energía eléctrica, no puede fluir energía eléctrica en el televisor si es que no hay contacto con algún cable que tenga energía eléctrica, ¿sí? Eso es contacto, ¿sí? No puede haber energía eléctrica en algo que por sí va a ser neutro siempre, ¿ya? ¿Y qué será la inducción? Pues la inducción es una forma de electrización a distancia, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplito, ¿no? Eh, con un peine y pequeños retazos de papel. Si tú quieres en casa puedes hacer los pequeños retacitos de papel, ¿no? Los colocas ahí en la mesa y con el peine, ¿no? Como hace un momento, por frotación, eh, generamos cargas eléctricas en el peine. Si lo acercas de a poco en los papelitos, pues los papelitos automáticamente se van a pegar en el peine, ¿no? Se van a pegar ahí en el peine, los papelitos se van a pegar en ellos, o bien algunos se van a mover así más o menos, ¿no? Es que tú le estás induciendo cargas eléctricas, ¿ya? Les voy a dejar un video muy interesante, muy bonito de estas formas de electrización en el Classroom. Les voy a dejar ahí el link del video, ¿ya? Para que vean cómo pueden inducir energía eléctrica y además les habla algunas cosas sobre la electricidad también de una manera más dinámica y divertida, ¿sí? Bien. eh,